Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que el Dios eterno los bendiga en gran manera. Me es grato poder saludarles en este día, domingo de resurrección, en el cual nuestro Señor Jesucristo, un día como hoy, resucitó y ascendió al cielo después de 50 días. Hoy estamos acá en tu canal Formándome en Casa. Hemos venido trabajando las lecciones. La vez pasada estuvimos hablando de la cuarta lección, que se trataba sobre quién era Dios, Padre, el Espíritu Santo y Jesús. Hoy corresponde a la lección número 5 y esa lección tiene que ver con la iglesia. Vamos a trabajar entonces hoy qué es la iglesia, o qué es una iglesia, cuáles son, por qué necesitamos a la iglesia, lo mismo que la iglesia capacita para que seamos instrumentos de Dios y cuáles son las funciones de la iglesia. Así que vamos a prepararnos, ustedes con sus Biblias y los que tienen su libro, su manual, para que también nos sigan allí. Quiero leer en el libro de los Hechos un pasaje de la Escritura, capítulo 2, versículo 43 al 47. Habla de la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabado sea el Dios eterno. Entonces hoy vamos a conocer el propósito por el cual Dios estableció la iglesia. Cuando nosotros creemos en Cristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal, entramos a formar parte de la familia del reino de los cielos. Entramos a formar parte de la familia de Dios. Eso nos va a proporcionar compañerismo, nos va a proporcionar amor y formación. O sea, esta es la familia que es la misma iglesia. Parte de esta familia es la iglesia y está conformada por personas que amamos a Dios. Estas personas que ahora son nuestros hermanos comparten con nosotros el propósito de seguir a Cristo y ser fieles a Dios. Ellos serán nuestro apoyo para que no desmayemos ni volvamos atrás. No debemos tratar de vivir un cristianismo de forma independiente. No es suficiente con oír o ver programas cristianos en los diferentes medios, ya que estos no sustituyen a la iglesia. Entonces, a continuación vamos a mirar qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, el término iglesia quiere decir literalmente asamblea de llamados. O sea, una asamblea, congregación. Esto significa que la iglesia está conformada por personas que han tomado la decisión de ser hijos de Dios. O sea, la iglesia no son las cuatro paredes. Las cuatro paredes donde nos reunimos es un lugar que conocemos como el templo. La iglesia soy yo, la iglesia es usted. Somos la iglesia. Todos los que hemos nacido de nuevo conformamos la iglesia del Señor. Entonces es una asamblea de llamado. La iglesia de sana doctrina es aquella que cree en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, como la lección anterior de la cual habíamos hablado. De igual manera, la iglesia sana reconoce la Biblia como la palabra de Dios y su base fundamental de la doctrina cristiana. Y además, es a través de la iglesia, o sea, de los creyentes, que se manifiestan los diferentes dones y ministerios. Por eso usted ve que hay algunos que tienen unos dones de sanidad, de milagros,
otros tienen los ministerios de evangelistas, maestros, pastores, profetas. Bueno, de acuerdo a lo que Dios le ha entregado a cada uno, ellos van a administrarlo. Entonces, debido a que la iglesia es una institución organizada, requiere de personas que las dirijan. Y estas personas son los encargados de guiar, de ayudar a cada miembro en su crecimiento integral. Nuestra iglesia local está integrada por los distintos ministerios. El presbiterio local, siendo el pastor quien administra, tanto espiritual, ministerial y organizativamente, los líderes, y teniendo una cobertura apostólica de nuestra Iglesia Cruzada Cristiana a nivel regional y nacional. En el mismo libro hay una tarea que tiene que ver con lo que es la iglesia. Hay unos versículos en Efesios 2, 20, 21, Gálatas 6, 10, Efesios 5, 23 y Colosenses 1, 18. En esos espacios ustedes lo van a llenar de acuerdo a lo que les digan estos textos bíblicos. Por ejemplo, cuando habla de la cabeza de la iglesia, Colosenses 1, 18 dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. O sea, la iglesia tiene una cabeza y no es un hombre, ni un papa, ni un sacerdote. La verdadera iglesia tiene una cabeza, la cual es Jesucristo. Ahí está en el texto de Colosenses 1, 18. Ahora la segunda pregunta es, ¿por qué necesitamos de la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia cumple un propósito muy importante y es el de animarnos, el de formarnos, el de estimularnos a crecer en la fe y en el conocimiento del Señor Jesús. Por eso es que la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, es la voluntad de Dios y es una ordenanza, un mandamiento de que debemos reunirnos, congregarnos en un lugar. Desafortunadamente, en el tiempo que estamos viviendo, no podemos congregándonos por la situación de la pandemia que hay, pero desde nuestras casas estamos ahí recibiendo la palabra. Pero lo bíblico es que debemos congregarnos. O sea, cuando los templos están abiertos, acudimos al templo como iglesia para honrar, exaltar, glorificar el nombre del Señor, para adorarle, porque hay ese mandamiento de no dejar de congregarnos. En el libro de Hebreos se anima y se exhorta a congregarnos periódicamente. En los tiempos del apóstol Pablo había personas con ciertos prejuicios, temores, autosuficiencia, que habían dejado de congregarse o no lo hacían con regularidad. Entonces, la exhortación era también para ellos. La palabra enseña que en la iglesia nuestra fe se alimenta, nuestra vida toma sentido y creemos en comunión con Dios, en comunión con Dios y de los demás miembros de la iglesia, al estar comprometidos en la adoración y en el servicio al Señor. Si hay un sitio donde nosotros podemos crecer espiritualmente y ser edificados, es la iglesia, claro, porque unos a otros nos damos ánimo, nos ministramos, eso nos hace crecer. Allí pasamos de niños espirituales a cristianos maduros. Por esto es fundamental, muy fundamental, leer y escuchar la palabra de Dios, porque eso nos edifica. O sea, usted en casa no debe dejar de leer. Tome su Biblia diariamente, lea una porción de la palabra, escuche los mensajes que se le envían, escuche los mensajes cristianos a través de los diferentes medios para también seguir edificándonos. Además, en la misma iglesia nosotros por medio de la adoración, la oración y la administración al Señor, se propicia un ambiente para el mover del Espíritu Santo. O sea, ahí vemos la gloria de Dios, la manifestación del poder del Señor en medio de las reuniones. También nos permite tener comunión con otros creyentes, como familia, como la familia de la fe.
Uno de los nombres dados por el Señor a la iglesia también es el cuerpo de Cristo, constituyéndose Él como la cabeza del mismo, según Efesios 5:23 y 1 Corintios 12:27. La palabra declara: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces Dios está mostrando el valor de cada miembro, ¿no? La importancia, pues al ser parte del cuerpo, ninguno sobra o carece de importancia. Por el contrario, todos nos necesitamos unos a otros y nos ayudamos mutuamente y nos alentamos en el momento de la prueba, dificultad, como en esta época uno llama: hermano, ¿cómo está? Mire, vamos a orar, que esto, que lo uno. O sea, son los momentos de aliento. En el momento de la prueba, dificultad, estamos para animarnos unos a otros, para orar los unos por los otros, para tener comunión unos con otros, fomentar los lazos de amistad. Entonces es necesario vincularnos a todas las actividades de la iglesia, pues ir solamente a los cultos, reuniones congregacionales no es suficiente. Los contactos con otros creyentes nos van a ayudar a mostrarnos cómo somos, a conocer mejor a otros. Debemos buscar tiempo para compartir juntos y podemos salir a comer, a hablar por teléfono, visitarnos mutuamente. También en la iglesia provee el consejo de cristianos maduros. Nosotros no podemos rehuir del consejo de Dios. Hay hermanos que Dios les ha dado sabiduría para aconsejarnos en algún asunto, porque nosotros no tenemos, tal vez como está la persona apenas comenzando, no tiene experiencia, desconoce muchas cosas y necesita de un consejo. Ahí están los hombres y mujeres maduras que pueden darnos ese consejo. Entonces, en la iglesia podemos contar con personas con un desarrollo espiritual maduro y con una mayor experiencia en su caminar con Dios, que al ser delegadas por los pastores pueden darnos un consejo sabio cuando lo necesitemos. Se puede acudir a personas confiables, guiadas por Dios. Ahora, no todo el mundo es confiable. Hay personas que no son fiables. Tenemos que tener seguridad a quién le contamos las cosas, porque a veces usted le cuenta las cosas a una persona inmadura y lo va regando de boca en boca, y eso no es bueno. Necesitamos saber a quién vamos a acudir y deben ser personas confiables. Cuando, por ejemplo, hay algún pecado o mal hábito está gobernando la vida de una persona, es importante buscar ayuda para recibir el consejo, para recibir la orientación y saber cómo salir victorioso del problema o de las situaciones adversas. Pero en la iglesia también debemos evitar buscar consejos espirituales en personas inexpertas, lo que decíamos hace un rato. Es el caso de personas de escaso conocimiento bíblico y gente que desconoce la Biblia y la malinterpreta. Entonces, y a veces nos inducen esas personas a tomar decisiones equivocadas. Eso acarrea bastantes consecuencias fatales para la vida de la persona. Dice la Biblia que los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Por eso no todo el mundo sirve para aconsejar. No todo el mundo tiene la madurez para orientarnos y aconsejarnos. A veces las personas viven las consecuencias de seguir un mal consejo, ya sea de amigos o de personas no cristianas o de personas inmaduras. Entonces, la iglesia es importante por eso. Decíamos también que la iglesia no es ni la capilla, ni es las cuatro paredes o la casa, sino el grupo de personas que se congregan para adorar a Dios, para honrarle, para exaltarle, para escuchar la palabra. Así que debemos buscar entonces, evitar a toda costa, buscar consejos espirituales en personas inexpertas. En tercer lugar, la iglesia como en sí nos capacita, nos prepara. ¿Para qué? Para que seamos instrumentos del Señor. Dice que Dios aumentaba cada día a los que iban a ser salvos en la iglesia primitiva. Entonces la iglesia como comunidad viva debe ser influyente en cada generación, llevando el mensaje de salvación y esperanza de nuestro Señor Jesucristo al necesitado
Su crecimiento y desarrollo viene cuando cada persona es responsable y toma parte del servicio a Dios. De la misma manera, dice Pablo que como en un cuerpo ahí tenemos muchos miembros, pero cada miembro cumple una función. Así cada creyente que tiene un don, una habilidad dada por Dios para ministrar a los hermanos, cumple una función. Algunos pueden tener el don de fe, el otro tiene el don de apóstol. Pedro escribió diciendo, cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, según 1 de Pedro 4:10. Entonces los dones son muy variados y van desde la sanidad, milagros, hasta administración y servicio, entre otros. En 1 Corintios 12:28 y en Romanos 12:6-8 vamos a encontrar una lista bastante amplia de lo que son los dones del Espíritu Santo y que son dados a los creyentes para edificación de la iglesia. El comprometerse a servir en la iglesia nos va a permitir también descubrir y desarrollar los dones. Tal vez tú dices, ¿yo qué don tengo? Bueno, de pronto a ti te gusta servir. Es probable que ese sea tu don. O tú dices, yo oré por alguien y se sanó. Bueno, es probable que estés descubriendo que tienes el don de sanidad. Entonces la Biblia enseña que cada creyente cumple un papel importante al interior de la iglesia como cuerpo. Por lo cual no se ha de menospreciar ninguno de los dones, según 1 Corintios capítulo 12, verso 14 al 20. Se puede ser útil en la iglesia de diferentes formas, compartiéndole a otros el mensaje que Dios ha dado o da testimonio de lo que Dios ha hecho, invitando a las personas a las reuniones que hacemos en el templo, vinculándolos, colaborando en las diferentes actividades. Eso se puede ser útil en la iglesia. Debemos completar el cuadro de la página anterior en el libro donde habla de las cosas de los miembros de la iglesia, y hay una lista allí de ideas para que usted la pueda colocar. Unos textos bíblicos como el de 1 Corintios 12 y Romanos 12. En cuarto lugar, ¿cuáles son las funciones de la iglesia? Una de las funciones de la iglesia es estar sujeta a Cristo. Efesios 5:24 dice que así como la mujer está sujeta al hombre, la iglesia está sujeta al Señor Jesús. Debemos amar a Cristo como iglesia. Nuestro amor por el Señor debemos demostrarlo. No solamente decirlo, hay que demostrarlo. Entonces, algunas funciones de la iglesia es, primero, estar sujeta a Cristo. Segundo, amar a Cristo. Tercero, adorar y alabar a Dios. Tal como lo dice el Salmo 150, Juan 4:4, Apocalipsis 15, adorar y alabar a Dios. Ese también es otra de las funciones de la iglesia, y la iglesia eres tú y yo. Otra función de la iglesia es la proclamación o la predicación del evangelio. Por eso hay una gran comisión dada en Mateo 28, verso 19-20, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Por eso formamos. Esto de discipulado es una formación. Usted se está formando hoy, se está preparando, le estamos dando las herramientas para que usted mañana más tarde se convierta en un maestro o maestra o alguien o un instructor que pueda ayudar a los nuevos a enseñarles los primeros pasos. La iglesia también tiene la función de reconciliar al mundo con Cristo. O sea, aquellas personas que todavía no conocen y usted les habla y le dice, mira, el Señor te ama, vamos a la iglesia y oran por ti. Bueno, hay que reconciliar a esa gente con el Señor, según 2 Corintios 5, 18 al 20. Y la otra función de la iglesia es servir. Una de las características de la iglesia apostólica fue la capacidad de servir. En Hechos 6 se habla de los diáconos que estaban dispuestos a servir en las mesas, a ayudar con las viudas. En fin, hoy en día esos diáconos, esos líderes o ujieres ayudan a atender a la gente, a que la gente se sienta bien, a guiarla a dónde se va a sentar, a atenderla, a preguntarle dónde vive, dónde viene, en fin. Todos son detalles allí y eso habla del servicio. Una buena oportunidad para servir a la gente es haciéndole partícipe de las buenas nuevas, del amor
y del perdón ofrecido por Dios para sus vidas. Pero debemos llevar el Evangelio a otros y cuidar también de ellos hasta verlos transformados a la imagen de Cristo. O sea, no podemos dejar a las personas solas, que apenas están empezando. Tenemos que seguir alimentándolas, tenemos que seguir dándole la leche espiritual no adulterada, y de esa manera vamos a ir transformando vidas. Debemos ser una iglesia sanadora, con una gran conciencia social, a fin de ser útiles en el trabajo, con los niños de la calle, por ejemplo, los presidiarios, enfermos en hospitales, entre otros, según Lucas 22, 24 al 27. Pero también debemos tener, conociendo cuál es la función de la iglesia. Hay una tarea en la página 58 de su libro, donde habla de algunas funciones específicas de la iglesia. Allí en ese espacio, ahí usted va a colocar, especificando algunas funciones que cumple la iglesia. Hay un ejemplo, dice, adorando, sí, predicando el evangelio. Bueno, toda una actividad. ¿Y cómo puede cambiar la respuesta de no así? En conclusión, es claro que la iglesia es el cuerpo de Cristo y al mismo tiempo es la familia de Dios. Pero asimismo debemos resaltar que existe la iglesia local, capilla o templo, donde nosotros debemos asistir para compartir con todos los creyentes santos. Es un lugar de coinonía o de comunión, servicio, adoración, oración e intercesión, y donde además tenemos la oportunidad de crecer en nuestra fe, espiritualidad y carácter a través de las distintas enseñanzas bíblicas que se nos imparten en ella. Entonces ahí están los maestros, los predicadores, los que ministran la palabra, los que nos enseñan, los que nos dirigen. Entonces, como iglesia del Señor, estamos comprometidos a cumplir los mandatos del Señor Jesucristo, principalmente el gran mandamiento y la gran comisión. Esa es la iglesia, una asamblea de llamados. Tú y yo somos la iglesia del Señor y debemos estar comprometidos en servir, en capacitarnos, en prepararnos, en honrar al Señor, en usar los dones que Dios nos ha dado. Eso en sí es lo que encierra el propósito por el cual Dios estableció la iglesia, que nos va a permitir crecer, tener comunión, escuchar consejos, estar sujetos, predicar el evangelio, etc. En su libro, la lección está también explicada y ustedes la pueden repasar en casa. Hagan las tareas y que el Dios del cielo los continúe bendiciendo en gran manera. Cuídense y hasta la próxima. Bendiciones.